Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy el Lingo, los saludo, espero que se le estén pasando muy bien. La verdad es que no soy una persona de hacer muchos en vivos, no domino el tema de los en vivos, no domino el tema de estar precisamente completamente live frente a ustedes, pero hace unos días justamente estaba abordando el tema de lo fácil que era para nosotros los creadores de contenido o quienes pretendemos serlo de alguna forma, grabarnos durante 5 o 10 minutos después de meditar un tema, de estudiar sobre un tema, ¿no? Y grabarnos en un, digamos, en un lapso de tiempo en donde obviamente podemos editar el video, si dijimos mal una palabra, corregirla, si dimos mal una información o no estamos seguros de la información que estamos compartiendo, quizá pausar la grabación y regresar a los apuntes y confirmar que no nos estemos equivocando. Y era un tema que ya había tocado precisamente con anterioridad, hablando de que no le tengamos miedo a ser imperfectos, ¿no? De que a veces nosotros vemos a los creadores de contenido, a los TikTokers, a los artistas, a los cantantes, ¿no? Que son prácticamente personas que saben qué decir, cuándo decir y cómo decirlo, sin tomar en cuenta que a lo mejor ya tienen un script preparado, ¿no? El caso es que estos días he estado meditando que precisamente en este canal, en esta comunidad pasa exactamente lo mismo. Para mí es muy fácil, me grabo, medito un tema, lo subo y es muy complicado de repente, ¿cómo decirlo? Pues que me conozcan al natural como persona y que también yo en lo particular tome el riesgo de hacer un en vivo y probablemente equivocarme a la hora de hablar, equivocarme a la hora de dar un dato, equivocarme a la hora de decir algo, pronunciar una palabra equivocada o a lo mejor abiertamente pronunciar una idea, una filosofía que no sea la más adecuada o que no sea del agrado, digamos, de la audiencia y no poder corregirlo y no poder pensarlo, ¿no? Así que dije, bueno, vamos a arriesgarnos, vamos a hacer un en vivo, vamos a mostrarnos tal cual como nosotros somos, ¿no? Sin tapujos, si algo pasa mal, si hay algún ruido en la calle, si la cámara se cae, si lamentablemente doy una opinión que no es la más adecuada, si se me lengua la traba, si pronuncio mal una palabra, no importa. Vamos a hacer un en vivo y vamos a hablar de algún tema, un tema random, no en específico, no preparé absolutamente nada, un tema completamente random que a mí me gusta, que es algo que yo he platicado en varias ocasiones, pero así, completamente en vivo. Y quiero platicar, o quiero que platiquemos, insisto, una plática entre ustedes y yo, en donde sus comentarios van a ser válidos, en donde por favor déjenme saber cualquiera de sus opiniones o cualquier apunte que quieran hacer. El que creo que va siendo hora que aceptemos que somos caóticos como seres humanos. Eh, Constantemente a veces la sociedad nos impone la necesidad de ser perfectos, pero también a veces nosotros jugamos el rol de imponernos esa perfección nosotros mismos. Vamos a alejarnos un poco de todos los, vamos a llamarle etiquetas sociales, y esta vez vamos a hacerlo un tanto más personal. El hecho de que nosotros tenemos miedo de aceptarnos a nosotros mismos tal cual somos. Siempre he hecho esta analogía. Todos cuando hemos ido al cine, ¿saben? Vamos a poner este escenario, vamos al cine y vemos una película de invasión extraterrestre y de repente vemos que el héroe de la película pues trata de convencer al extraterrestre que en este planeta aún quedan seres humanos valiosos para rescatar, para salvar. Y lo que a nosotros nos pasa es que nos identificamos con esos seres humanos, ¿no? Todos en la sala de cine creo que al unísono pensamos, es cierto, aún habemos seres humanos buenos y habemos seres humanos valiosos, ¿no? Que hacemos bien las cosas. Es decir, nosotros tenemos este instinto de identificarnos como los buenos de la película, en parte porque tenemos miedo a identificarnos como personas imperfectas o ponernos en duda y pensar que quizá de alguna manera podamos ser los malos de la película. También porque
puede darnos vergüenza el aceptar nuestras propias imperfecciones y no queremos aceptarlas, o simplemente pues nos da miedo asomarnos a ese lado oscuro que nosotros a veces cargamos dentro de nosotros mismos, ¿saben? No nos gusta mirarnos al vacío y ver completamente nuestra oscuridad. Pero eso se vuelve un pesar con el paso de los tiempos. O sea, con el paso del tiempo en realidad eso se vuelve un pesar. Intentar ser perfecto se vuelve una carga constante. Queremos, no lo sé, queremos ser los mejores en el trabajo, debemos ser los mejores en la escuela, debemos ser los mejores en nuestras relaciones humanas, debemos ser prácticamente perfectos en todo. En muchas ocasiones, seamos honestos, responsabilizamos a la sociedad. Y es cierto, la sociedad, de alguna manera nos ha impuesto etiquetas que nosotros aparentemente estamos obligados a cumplir. Pero hay muchas de esas etiquetas que nosotros las aceptamos y las hacemos parte de nosotros, pero también hay otras que nosotros nos imponemos, ¿saben? O sea, nosotros mismos nos ponemos una cadena y nos ponemos un grillete y nosotros decimos, no puedo ser imperfecto, no puedo ser un ser humano, no puedo ser una persona que se equivoque, no puedo ser una persona, no puedo considerarme una persona que pueda hacer daño, que haga mal. Nunca queremos aceptar eso y constantemente nos obligamos a pensar que estamos obligados a ser los buenos y los perfectos de la película. Y eso nos termina lastimando. O sea, es verdad que a nivel social hay muchas cosas que están mal, que muchas doctrinas nos las han impuesto, es verdad, pero quizá el 50% del daño que nosotros nos generamos por el cual nosotros pasamos, por el cual nosotros sufrimos, nos lo generamos nosotros mismos al imponernos de alguna forma, pues, metas que no nos correspondería, ¿saben? Y lo dije en ese video, no, ahora en la nueva moda es ver al youtuber, es ver al tiktoker, es ver al influencer, ver que el tiktoker qué chido habla, qué bonito aborda los temas, cómo habla muy fluido, y a veces vemos al artista, ¿no? Y los empezamos a admirar y a idolatrar como que esos seres humanos son irreales, son completamente perfectos. Pero es fácil ser perfecto, digamos, en 45 minutos que te dura un programa que puedes editar. Es fácil ser perfecto en 10 minutos que dura un TikTok. Es fácil ser perfecto cuando tienes una semana completa para juzgar alguna situación o alguna acción en la que participó X persona o cientos de personas. Pero la realidad es que en el día a día, tanto cualquier persona que esté viendo este video como su servidor, a veces para tomar una buena decisión o tomar una mala decisión tenemos una fracción de segundo. Y creo que lo más saludable para nosotros es empezar a entendernos así. Somos caos. O sea, los seres humanos somos caóticos. Vivimos con esta dualidad de lo bueno y de lo malo. Tenemos la capacidad de tomar buenas decisiones, pero también a veces nuestras emociones, nuestro desequilibrio, nuestra vida, nuestra circunstancia nos empuja hacia el lado incorrecto de la historia, y no está mal, ¿saben? Es hora que aceptemos de que no está mal el equivocarnos, el errar, el de repente ser los villanos de la película, porque somos seres humanos imperfectos y somos seres humanos que de alguna forma pues no dejamos de mutar, ¿saben? No dejamos de cambiar, no dejamos de querer ser, o mejor dicho, de querer encontrarnos a nosotros mismos. Sí traté de buscar, digamos, ejemplos. Ustedes saben que me gusta abordar ejemplos para, pues, abordar de mejor forma el tema, ¿saben? Y aquí es donde quiero tocar dos ejemplos en particular. Justo hoy acabo de ver Intensamente 2. Y justo acabo de terminar de ver un documental de Netflix que aborda el programa de Jerry Springer.
Voy a hablarles un poco del programa de Jerry Springer y ahorita me regreso a Intensamente para quienes no lo conozcan. El programa de Jerry Springer fue muy popular desde los años 80, 90 tal vez, y era un top show. Un top show que inició como cualquier top show tipo Oprah, ¿no? Ya saben, y fíjense desde aquí inicia un poco el análisis. Ya saben que lamentablemente se ha vuelto una cultura desde hace mucho tiempo hacer entretenimiento con el sufrimiento y con el dolor de las personas, ¿va? El caso es que este show inicia de una manera tradicional en donde se suponía que reunían a las familias, en donde ayudaban o según decían que querían ayudar a las personas a solucionar sus problemas emocionales. Pero para hacerles el cuento corto, para generar rating, de repente volvieron este show un show escándalo completamente. Empezaron a invitar gente con engaños, los empezaron a invitar y exponían, digamos, sus situaciones, pero situaciones bastante delicadas. Situaciones como aceptar en vivo, no sé, que habías sido infiel o que te habían sido infiel, relaciones de incesto entre hermanos. Hubo un capítulo en particular que era hablar de la zoofilia, ¿no? De personas que se relacionan íntimamente con animales, por ponerles un ejemplo. Y de repente también se empezó a volver un programa en donde había muchos golpes, había desnudos explícitos. Es decir, este programa, según este documental, empezó, digamos, a cruzar esas líneas que de repente, no sé si me voy a explicar, eran puestas, ¿no?, por la sociedad como inatravesables. O sea, cuando vayamos a hacer espectáculo no podemos de alguna manera pasar estas líneas, no podemos saltarnos esta línea moral que nos permita hablar de ciertos temas y de ciertos temas no. El caso es que la reflexión a la que quiero llegar con el tema de Jerry Springer, y ahorita vamos a abordar un poquito más de esto, es por qué nos gusta mucho, ¿cómo decirlo? Nos gusta el morbo, ¿saben? Tenemos una fascinación por ver entretenimientos en donde se ridiculiza, se lastima y se expone las imperfecciones de otros seres humanos. Y creo que en parte es porque nos hace sentir un poco mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si nosotros exhibimos a otros seres humanos o vemos en un programa que exhiben a otros seres humanos cuyas vidas son más caóticas que la nuestra, cuyas decisiones son más perturbadoras que las nuestras, cuyas condiciones son más complejas que las nuestras, eso de alguna manera nos hace sentir mucho mejor. O sea, como sociedad somos morbosos, ¿saben? Hacemos del sufrimiento humano un entretenimiento. Y a partir de este programa, bueno, esto sucumbió en otros tantos programas más, ¿no? Los reality shows de hoy en día, por ejemplo, los reality shows supuestamente de canto y de concursos, en donde pues Televisa y TV Azteca explotaban más que los recursos histriónicos o de canto de sus concursantes, explotaban más sus escándalos amorosos o sus tragedias de vida, ¿de acuerdo? El caso es que este documental está en Netflix, yo se los invito a verlo y ahorita vamos a retomarlo porque hay un punto en particular que me llamó la atención que quiero abordar ese tema con mucha calma. Pero vamos a iniciar, vamos a retroceder y vamos a iniciar con Intensamente 2. Me llamó mucho la atención Intensamente 2. Me gustó la película y me gustó como para abordar un tema que a veces, y aquí sí va un poquito para los adultos, ¿no? No queremos aceptar. Quienes no hayan visto la película, aunque yo creo que ya a estas alturas cualquiera la habrá visto, el personaje principal, Rayleigh, está pasando por la pubertad. Y digamos que todo de la película, todo el drama de la película, el centro de la película, la actividad de la película, tiene que ver con el hecho de que por este proceso de la pubertad, Rayleigh empieza a convivir con nuevas emociones y lo que, digamos, su conciencia identificaba como ella misma, o sea, me refiero al hecho de quién de quién era ella, ¿no? De cómo ella se autopercibía, empezó a modificarse, empezó a cambiar, empezó a luchar
con ansiedades, empezó a luchar con el hecho de que su propia mente la traicionaba, ¿no? En lugar de ser esa niña positiva que siempre era. El caso es que su mente empieza a jugarle en contra. La presión que ella misma se ponía, insisto, de repetirse, soy una buena persona, ¿cómo podríamos decirlo? Hizo que no valorara sus errores, y el no valorar sus errores y aprender de sus errores, o al menos así yo entiendo la película, le impidió de alguna manera confrontar, ¿sí? Las decepciones, el fallo, el entender que así como era una buena niña, también iba a empezar a ser un ser humano que se equivocara, que a veces falla, que a veces se tropieza. Bueno, en fin, la película abarca todo este tema en donde para mí se ejemplifica muy bien la complejidad humana. ¿Cuál es el detalle? Que esta película, que es animada, que por supuesto a lo mejor muchos papás habrán llevado a sus hijos y a sus hijas a verlo, uh, relata también mucho el cómo somos los seres humanos en la adultez. ¿Qué quiero decir con esto? Yo veía a Riley y yo hacía un análisis de mi propia vida y yo decía, Berta, o sea, no me he dejado de sentir así. O sea, literal, Riley entra a la pubertad y empieza a ser bombardeada con muchas ideas, con muchos temores, empieza a ser bombardeada con nuevas emociones, con frustraciones, con no saber lidiar con ciertas cosas, con el lidiar correctamente con ciertas cosas, y pareciera que la película habla de una simple etapa. Y o sea, como seres humanos, cuando somos niños, así también nos enseñan a percibirlo, ¿no? Que todos esos cambios emocionales y bombardeos emocionales son una simple etapa de la vida. Y aquí viene, digamos, la primera etiqueta social impuesta, a mi punto de vista, que nos hace mucho daño y que también nosotros nos imponemos a nosotros mismos. Porque pensamos que cuando estamos entre los 14, 15, 16, vamos a pensar hasta los 18 años, ¿no? Y tenemos todas esas emociones de la adolescencia y la pubertad. Y tenemos todo este conflicto de decisiones, de saber quiénes somos nosotros mismos, de tratar de darnos forma como seres humanos. Lo primero que nosotros le compramos a la sociedad, o una de las primeras cosas, tantas cosas que le compramos a la sociedad como etiqueta, es: va a pasar esta etapa de tu vida. En algún momento vas a seguir cumpliendo años, y estos cambios emocionales y este bombardeo psicológico y todas estas dudas emocionales que tienes y vamos, todo esto que vemos, digamos que nosotros incluso sentimos o lo identificamos mucho en la adolescencia y en la pubertad, como que nos decimos, va a llegar un momento en que eso va a pasar. Y ya vas a dominar tus emociones y vas a ser una persona adulta y ya tienes que tener definido qué es lo que quieres hacer de tu vida, cómo debes de sentirte, cómo te autopercibes, cuáles van a ser tus relaciones. Ya a partir de cierta edad ya no eres un niño, ya no eres una niña, ya no te debes de sentir así, ya no debes de permitir que ciertas cosas te afecten, ya no te puedes permitir cierto tipo de errores. ¿Y qué sorpresa? ¿Con qué sorpresa nos topamos? Con que cumplimos años. ¿Sí me explico? Cumplimos años y esas emociones nunca se van. Pero cuando éramos adolescentes y jóvenes, aparentemente la sociedad nos entendía, nos comprendía, nos lo perdonaba. Pero llega un punto en donde la sociedad ya no permite, o sea, ya no te permite como ser humano sentirte de cierta forma. Y entonces empezamos a sentir el temor de: en la torre, estoy todavía sintiendo esto y a lo mejor soy el único. Porque el resto de las personas que tienen mi edad, yo ya los veo, pues cada quien con su vida, ¿no? Y yo no puedo hablar de que me sigo sintiendo todavía como un adolescente que sigue recibiendo estímulos y que estos estímulos juegan a veces a mi favor y que juegan en mi contra y que hay emociones encontradas. Y no puedo hablar de que percibo el estrés de esta forma y que tengo ansiedad y que tengo miedos y que tengo terrores, ¿no? No. Ya de repente se vuelve como: a ver, ya pasaste por esta etapa, supuestamente, ya pasaste por esta etapa y ya no te puedes sentir así de perturbado, punto. La realidad es que todos estamos en las mismas. Nosotros sentimos que somos los únicos,
Pero lo más seguro es que todos aquellos seres humanos con los que nos estamos comparando ahorita en directo, o sea, nos comparamos con la persona que estaba, digamos, enfrente y vemos que su vida es así como que, qué perfecta está, y decimos, en la torre, pues ese sí ya maduré, el problema soy yo, mejor me mantengo callado, ¿no? Aquella también ya maduró, soy yo el problema, mejor no hablo, no digo nada, no pido ayuda, no abordo este tema porque soy el único que está como que está fallado, ¿no? Salí fallado de fábrica porque se supone que a esta edad ya todo tendría que estar controlado y controladísimo, pero eso es una mentira. La verdad es que el ser humano nunca deja de ser estimulado positiva y negativamente hablando. Para el ser humano, para nosotros, cada día es diferente. Cada día tenemos que aprender a lidiar con un nuevo nivel de estrés, con un nuevo nivel de indignación, con un nuevo nivel de enojo, con un nuevo nivel de esperanza, con un nuevo nivel de alegría, de amor. O sea, cada vez que nosotros nos despertamos es como volver a nacer y pasar por todas estas etapas. Les voy a contar una anécdota. Hace algún tiempo, mientras estábamos haciendo la página de Facebook, yo le pedí a una chica, que le mando un saludo, si me ve, se llama Zuli, que me ayudara a diseñar mi página de Facebook, porque yo no sabía absolutamente nada de esto. Ella fue mi alumna de teatro, ¿no? Y mi actriz, hicimos 2 o 3 obras donde ella participaba. Y entonces yo ya me reencuentro con ella, ya ella una joven, 20 y tantos años, yo ya un anciano, ¿no? 30 y tantos. Y entonces nos reunimos y empezamos a platicar de cuál es el diseño, esto y lo otro, y en algún momento empezamos a hablar de la vida. Y entonces ella me empezó a contar de su situación de vida, ¿no? Que se sentía frustrada, que se sentía, espero no se moleste porque estoy compartiendo esto, ¿no? Que la vida de adulto era difícil, vamos, para acabar pronto y no quemarla tanto, que ella no sabía cómo convivir con esta vida de adulto porque aparentemente todo lo que se supone que en esta sociedad nos dice que a los 20 y tantos ya deberíamos de tener resuelto, bueno, aparentemente ella no lo tenía resuelto, ¿sabes? Obviamente yo he platicado con varias personas y me doy cuenta que no era la única persona que estaba en esa situación, pero ella se sentía en esa situación. Entonces yo empiezo a platicar con ella y le digo, a ver, tú me conociste cuando aproximadamente tendrías creo que 14 o 15 años de edad. Yo en esa edad, yo estaba como en tu posición en los veintitantos. Y yo daba clases de teatro aquí en el Teatro 8 de Octubre para la compañía Usigli, con la directora Magdalena Hidalgo. Y yo le decía, así como justo te sientes tú, así me sentía yo en ese momento. Yo en esa época, a ver, yo no había cumplido con nada de lo que, ya no, ni siquiera como hombre, yo no había cumplido con nada de lo que supuestamente la sociedad esperaba de una persona común y silvestre. Yo no tenía casa propia, yo no tenía vehículo, la verdad es que yo estaba en el teatro más por amor al arte, así que tampoco es que yo tuviera un gran sueldazo, no tenía seguro social. Todavía estaba yo en una etapa que yo me preguntaba a mis de veintitantos y dándole clases a jóvenes acerca de artes, de teatro, de control emocional. Estaba en esa etapa de decir, ¿qué chingada estoy haciendo con mi vida, no? O sea, ¿hacia dónde voy a caminar? Y yo se lo dije. O sea, tú cuando me conociste, yo tenía tu edad, tú tenías esta edad y yo estaba completamente en caos. Y lo que ella me respondió fue, no te lo puedo creer. Porque normalmente nosotros pensamos, ella me decía, que los adultos tienen toda su vida resuelta. Y yo le dije, pues te equivocas, chata, porque no es así. No, no tenemos la vida resuelta, ni económica, ni emocional, ni socialmente hablando. Fingimos que la tenemos resuelta. ¿Por qué lo fingimos? Porque sentimos que le hemos fallado a la sociedad. Por eso fingimos que tenemos la vida resuelta como adultos, le dije a mi alumna, pero no es así. Los adultos también estamos en esa situación en donde no sabemos qué sentimos, qué pensamos, en donde a veces nos traiciona la conciencia, en donde un día podemos controlar nuestra frustración y el otro día queremos requintearles el 10 de mayo a todo mundo, ¿no? No porque tú ya tienes 20, 30 años de edad, ¿no? Le dije en ese momento, y tú me veías de 20, 30 años de edad, quiere decir que yo tenía la vida resuelta. Entonces, el proceso que tú estás pasando, porque ella se sentía, me compartía de esa forma, que se sentía como frustrada, le digo, el proceso que tú estás pasando, yo también lo pasé. Y lo sigo pasando todavía.
A mis 30 y tantos años de edad, yo todavía no sé qué me depara el futuro, yo todavía tomo decisiones arriesgadas, a mí todavía las emociones me traicionan, o sea, a mis 30 y tantos años de edad no tengo todavía la vida resuelta. Y estoy seguro, le dije, que si tú ahorita nos sentamos con una persona que tenga 50 y con una persona que tenga 60 y con una persona que tenga 70, nos va a responder exactamente lo mismo. No está nuestra vida resuelta. Las emociones todavía no están completamente controladas. Aún estamos nosotros de alguna manera conviviendo con lo caótico que es nuestra vida. Pero me di cuenta que sí teníamos como sociedad esta ficción de que a cierta edad ya deberíamos de tener de alguna manera controlado todos los aspectos de nuestra vida. Y nosotros como seres humanos, precisamente, ¡pum!, adoptamos este grillete, adoptamos esta cadena y dejamos que esta cadena y este grillete constantemente nos perturbe la vida. ¿Por qué todavía no soy perfecto? ¿Por qué todavía no he alcanzado las metas que la sociedad dice que tengo que alcanzar? ¿Por qué todavía tengo miedos? ¿Por qué todavía tengo preocupaciones? ¿Por qué todavía tengo inseguridades? ¿Por qué me sigo sintiendo, insisto usando este ejemplo, como la chica de Intensamente 2, como Riley, como si todavía estuviera yo en digamos, en la pubertad, en la adolescencia completa, en el sentido de que todavía me siento como alguien que está redescubriendo el mundo? Y esto pasa porque es un engaño pensar que conforme más años tenemos, la vida se nos resuelve. Todas las personas, la verdad, si nos pusiéramos a platicar entre nosotros, la misma presión de vida que de alguna manera siente alguien que está yendo a la secundaria, la siente la persona que tiene su trabajo, la siente la persona que ya está por jubilarse, porque cada día es nuevo, cada día es de alguna manera una nueva experiencia que nosotros tenemos que aprender a convivir con ella. Pero, insisto, retomo lo que dije al principio del en vivo, ¿no? Nosotros solos nos imponemos el yugo de que tenemos que ser perfectos, completamente perfectos y constantemente perfectos. A veces ni siquiera es que el mundo tenga expectativas de nosotros, sino que nosotros nos hacemos nuestras propias expectativas de las expectativas que probablemente el mundo tenga de nosotros y tratamos de cumplirlas, y esto de alguna manera no nos permite convivir saludablemente con nuestros errores, no nos permite convivir saludablemente con el hecho de que, híjole, ¿sabes qué? Soy un ser humano y soy un caos andando. Esa es la realidad. Ah, hola, por cierto, dicen aquí, Hazel nos recomienda, perdón, el libro Hapicaira. Ah, así se dice, Hapicaira. Bueno, nos recomiendan ese libro. ¿De quién es? Si nos puedes decir de quién es para buscar al autor. Y si pronuncié bien, estaría chido que me dijeras si lo pronuncié bien, si no me corriges. El caso es que, volviendo al tema, no nos aceptamos en el caos que somos. No aceptamos de alguna manera, que tenemos esta dualidad de la que hablan los maestros hermetistas, el bueno y el malo. Y en contraste porque les decía, ¿no? Acabo de ver Intensamente 2, en contraste con Intensamente 2, de cómo esta película aborda de alguna... Ahí está, apicracia. Ok, Happycracia, perdón, Happycracia, creo que de Happycracia, ok, así es como se llama el libro que nos recomienda el doctor. Sí, eres doctor, ¿verdad? Por eso sí es psicólogo, ¿verdad? El doctor Aragón nos recomienda Happycracia. Lean el libro, nos están recomendando una lectura muy valiosa, así que hay que leerlo, vayan a buscarlo. Ojalá ahorita nos comentes ahí de quién es el autor para también buscarlo por el autor. Bueno, retomando. Termina Intensamente 2, justamente ahorita, de manera muy positiva para mí, y empiezo a ver Jerry Springer. Y de repente es como luz y oscuridad. La mejor forma de ver de forma positiva, con positivismo, nuestra humanidad con la que no sabemos convivir, porque yo siento que era la intención de Intensamente 2,
de estos cuates que hacen esta película, de que aprendamos a convivir positivamente con nuestras imperfecciones, con el hecho que somos caóticos, ¿sí? Yo sé que no les gusta esta palabra, pero lo voy a decir, qué chingados, ¿verdad? A empezar a deconstruirnos. A ver, nadie nos está pidiendo ser perfectos. No tenemos por qué pedirnos nosotros mismos ser perfectos, ¿de acuerdo? Te vas a equivocar, vas a seguir teniendo miedo, te vas a volver a enamorar, vas a descubrir emociones nuevas. Ok, como si fueras un adolescente y puedes tener en este momento 70 años de edad. Sigues vivo y sigues siendo estimulado precisamente por la vida que te rodea, ¿sí? Ningún día es igual. Y entonces lo que pasa, por ejemplo, con Intensamente es eso, ¿no? Que de repente sentí que lo abordó de una forma positiva. Quiérete, ámate. Obviamente trata de ser el mejor ser humano, pero entiende que eres caótico y que vas a tener imperfecciones. Y de repente empiezo a ver el programa de Jerry Springer y es el otro lado de la oscuridad humana, pero atentos, no por los temas que tocaba. Es decir, no porque en el programa de Jerry Springer, porque llevaron, les comento, ¿no? En uno de los programas de este señor, hablaron de un señor que había abandonado a su esposa y a su hijo o a su hija y se casó con una yegua. O sea, era un zoofílico, ¿no? Por decirlo de una manera, espero estarlo diciendo de manera adecuada. Y entonces, vemos al público y vemos el programa que con estos temas como los que acabo de describir, ¿no? El programa empieza a tener audiencia y audiencia y audiencia y audiencia y me doy cuenta de lo oscuro que somos como sociedad. Y no lo digo, insisto, por los temas que tocaba el programa, sino porque el programa, gracias a estos temas, se volvió el programa número 1 de Estados Unidos durante mucho tiempo. Es decir, el público norteamericano, pero me atrevo a decir que de todo el mundo, tenía una curiosidad morbosa por todas estas situaciones que se presentaban en el programa de Jerry Springer, ¿saben? Querían juzgar a esas personas por las decisiones que hayan tomado. Ellos querían ver a esas personas, querían reírse de ellas, querían burlarse de ellas, querían juzgarlas, querían, insisto, de alguna manera toparse con estas historias en donde ahora nuestra vida caótica ya no es tan caótica porque estamos viendo a alguien que está completamente peor, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces el programa empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, escándalo tras escándalo tras escándalo tras escándalo. Y lo que me doy cuenta acá es que este programa, sí, obviamente fue muy criticado y este programa fue de alguna forma, vamos a decir, mediáticamente atacado constantemente, pero nunca se hizo la reflexión de qué está pasando con la sociedad. O sea, es decir, ¿por qué un programa como este? O sea, si a la audiencia le molestara tanto, ¿por qué no apagan la tele? No sé si me explico. Lo que me doy cuenta es que precisamente, no sé si me voy a explicar, nosotros, fue controversial, sí, por supuesto que fue muy controversial, nosotros como seres humanos, de alguna manera, no solo nos imponemos la etiqueta de ser perfectos a nosotros mismos, sino imponemos la etiqueta de ser perfectos a los demás, ¿saben? Y cuando los demás no son perfectos, entonces los atacamos, los ridiculizamos, los hacemos sentir mal. Pero de alguna manera, no sé si me voy a explicar, estamos esperando que eso pase. Queremos que la persona de al lado fracase. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente una de las emociones con la que nosotros no aprendemos a lidiar es como la envidia. A ver, la envidia no es una emoción de decir yo quiero lo que él tiene. No, la envidia es no quiero que él tenga eso. No sé si me explico. Entonces es como, ok, quiero que los demás estén mal. Quiero que los demás estén inestables. Quiero que los demás tengan errores garrafales, oscuros, secretos, que salgan a la luz para poder juzgarlos.
Y eso de alguna manera va a validar mi perfección social. Que seamos honestos, muchas veces una perfección social que no existe porque la única ventaja que nosotros tenemos es que nadie conoce nuestros secretos. Porque si todos habláramos de lo que nosotros pasa por nuestra mente o de las cosas malas que hemos hecho o de nuestras manías, de nuestros deseos o lo que hacemos a puertas cerradas, quizá nos daríamos cuenta que no tendríamos nada que criticarle a los demás. Pero el punto es que como pensamos que nadie se da cuenta, pensamos que estamos en ese anonimato, sí definitivamente deseamos que todo lo malo de las otras personas salga a la luz. Y cuando todo lo malo de esas personas salga a la luz, entonces yo podré decir, soy bueno. Dice, todos son santos hasta que se habla de pecados, perdón, todos son santos hasta que se hablan de pecados ajenos. Sí, pero al punto al que quiero llegar, no es necesario, lo que quiero decirles es esto. Tenemos que aprender a aceptar que nadie está libre de pecado, no sé si me explico. Nosotros mismos tenemos que aceptar nuestros propios pecados y nuestros propios males. Dejar de imponernos esta ilusión de que somos 100% buenos. Dejar de creer que en nosotros no existe un caos emocional constante. Dejar de tratar de vivir la vida como si nosotros tuviéramos la responsabilidad de tomar todas esas buenas decisiones que el mundo nunca ha tomado. Es lo que quiero transmitir. O sea, es decir, en algún momento, así como Jerry Springer, por ejemplo, en algún momento como el público de Jerry Springer vio ese programa y le dio la audiencia y ya luego, ¿no? Tras bastidores se quejó porque el programa era muy violento o se quejaba de la realidad violenta de la sociedad. Creo que todos nosotros hemos participado precisamente de esa negatividad social, no sé si me explico. O sea, todos hemos participado en algún momento de ese morbo. Todos hemos necesitado que la persona, digamos, le vaya mal. Es como nos pasa con los artistas. A veces es como que todos necesitamos que los artistas sean destrozados mediáticamente y demostrar que los artistas no son perfectos porque de alguna manera así nos sentimos mejor. Pero es como una especie de bálsamo, porque este bálsamo lo que hace es, híjole, si yo comparo, digamos, las cosas negativas del artista y las comparo con las cosas negativas mías, entonces no estoy tan mal. Y puedo seguir en un estado de negación de mi propia humanidad. No sé si me estoy explicando hasta acá. Y ese estado de negación de nuestra propia humanidad es la que nos tiene encerrados, no solo en una carencia de avance social, sino en una depresión constante. Estamos deprimidos porque nosotros no alcanzamos nuestras propias expectativas. Disculpen un poquito. ¿Sí me explico? Y esto para mí me llegó precisamente haciendo la comparación entre estos contenidos. Y muchas gracias, explicas muy bien. Muchísimas gracias. Lo intentamos. Y esta vez en vivo, para que luego no digan, no es cierto. Esta conclusión me llegó justamente porque, miren, en este reality show de Jerry Springer, obviamente participan las personas que participaron del programa en algún momento. Y ellos empiezan a narrar. Solo quiero compartirles esto sin spoilearles mucho por si van a ver ustedes el documental. Ellos empiezan a narrar que primero conseguían estas historias escandalosas, ¿sabes? Luego llevaban a los invitados. Y luego, estando los invitados ahí, los terapiaban de forma muy violenta. Los ponían en un estado violento, ¿sí? A tal grado de que cuando los invitados entraran al programa en vivo, el resultado fuera golpes y violencia, porque los golpes y violencia le estaban dando rating al programa. Uno de los chicos del documental dice que esto era como una especie de circo romano, ¿no? El Coliseo, en donde lo que prácticamente la audiencia quería ver era a seres humanos siendo torturados completamente.
Y los productores, ¿sí? Los productores ejecutivos, perdón, tenían que asegurarse que estos seres humanos salgan iracundos, molestos, tristes, violentos, para que esta ejecución se pudiese dar, para que este espectáculo morboso se pudiese dar. Lo que se me hace, lo que se me hace interesante, y aquí voy a hacer una tremenda pausa y voy a tocar un tema muy polémico, porque a este punto quería yo llegar. Ellos describen sus métodos precisamente para que las personas reaccionaran a su discurso. Ellos describen cómo les gritaban, aporreaban sillas, los insultaban a los invitados del programa, atentos. Constantemente les decías, por ejemplo, si llevaban una chava que sabía que su novio le había sido infiel, constantemente desde que llegaba maquillaje la empezaban a bombardear. Te vio la cara de mensa, vas a permitir que se burle de ti, él piensa que tú eres un inútil, los bombardeaban y los dejaba en un estado psicológico tan violento que llegaban al show, o sea, al en vivo y ¡pum! Estallaba. Aquí me quiero detener en un punto que ha sido muy polémico en este canal, cuando precisamente abordamos el tema de cómo un creador de contenido, cualquier creador de contenido, para que luego nadie se me ofenda, ¿no? ¿Cómo puede manipular el estado anímico o cómo puede afectar el estado anímico de sus seguidores? Y dejarlos, paréntesis, el doctor Aragón nos acaba de compartir precisamente los autores del libro que él nos recomendó, que es Japicracia, y es el señor Edgar Carvajal y Eva Ilius. Ok, ahí está. Por si ustedes quieren buscar el libro Japicracia de Edgar Carvajal y Eva Ilius, creo que Ilius se pronuncia. El doctor Aragón nos está prácticamente compartiendo esta lectura. Vayan a buscarla porque seguramente va a ser enriquecedora. Yo sí la voy a buscar, ya la apunté. Entonces vamos a leerla y una vez que la leamos hablaremos de ella, ¿por qué no? Retomo. En este canal, cuando yo hablaba acerca, por ejemplo, bueno, ya lo voy a decir, ya qué chingados, no estamos acá. Cuando yo hablaba precisamente de estos actos sumamente violentos que algunos hombres han hecho y de repente se descubre que son seguidores del Temach, ¿no? Y yo hablaba de que era momento de que el Temach se hiciera responsable de sus discursos. Y yo decía, no responsabilizando de los actos, digamos, directamente de estos seguidores, pero sí decía que el Temach tenía que aprender a reconocer que su discurso violento incitaba a la violencia, que de alguna manera tenía que empezar a darse cuenta que los discursos, ¿sí?, emitidos por influencers, por tiktokers, por youtubers, sobre todo cuando llegan a personas que están en una tensión, en un nivel de estrés muy alto, cuando estos discursos llegan a personas que verdaderamente la están pasando muy mal emocional y psicológicamente, están desequilibrados y están desestabilizados, estos discursos pueden ser queroseno, pueden ser dinamita, pueden ser gasolina, ¿sí? O sea, estos discursos pueden ser como tratar de apagar el fuego con no sé, con acelerantes, ¿sí me explico? Entonces, cuando vi, y es más, si el Temach ve esto, por favor que vea el show de Jerry Sprinkle para que entienda lo que voy a decir. Cuando veo a los productores ejecutivos, cuando veo a los productores ejecutivos hablando precisamente, uno de ellos, de hecho, uno que renunció, y ahorita les voy a hablar de este caso de chico que renunció, porque ya no pudo más, ¿sí? Él terminó siendo adicto a sustancias y adicto al alcohol, ¿no? Porque de repente todas estas culpas le empezaron a caer encima. Como resultado del programa, o sea, en uno de los capítulos de este programa de Jerry Sprinkle, llevan con engaños a una señora que se había casado con un alemán que resultó ser una persona muy violenta. Luego, este alemán se casó con otra señora. El caso es que quisieran hacer el show de siempre, pero la primera señora no se dejó y se fue. Incluso aquí describen que ni le pagaron el boleto de avión, la abandonaron en la calle y todo. Bueno, este caso fue muy sonado en Estados Unidos porque estas tres personas terminaron en una situación de, ¿cómo decirlo? No sé si me vayan a funar,
Vamos, el triángulo amoroso terminó en un homicidio, ¿vale? Este alemán le terminó quitando la vida a la primera mujer. Y entonces en el juicio se mencionó la responsabilidad del programa. O sea, en Estados Unidos sí valoran mucho el hecho de que un discurso o que un programa de alguna manera puede influir en una persona para generar actos violentos. Ahí sí lo contemplan. Claro, que no sé si están más avanzados que nosotros, pero sí definitivamente contemplan el hecho de que el discurso de una persona o una situación o someter a una persona en un estrés muy fuerte, ya cuando esa persona ya de por sí está en un estrés elevado, sí, puede desencadenar en algo muy trágico como en este caso, ¿no? El hecho que le hayan quitado la vida en un triángulo amoroso derivado de toda la presión, burlas mediáticas y engaños que se vivieron en el programa de Jerry Springer en este caso en particular. Y cuando estos productores ejecutivos, perdón, empiezan a mencionar cómo manipulaban a los invitados de este programa para que estuvieran enardecidos, justamente es lo que a mí me gustaría que vieran los seguidores del señor Temach y el propio Temach para que entiendan cómo, primero, el creador de contenido que es el Temach y otros tantos, entiendan cómo el discurso violento puede afectar a una persona que ya de por sí está afectada y está desequilibrada. Y también los seguidores entiendan, y a lo mejor esto sí ya va en general para todos, que nosotros también entendamos cómo consumir cierto tipo de contenidos nos puede alterar el estado psicológico y emocional que nosotros, pues de alguna manera tenemos, ¿me explico? Si yo veo a un creador de contenido, consumo un contenido que constantemente me hable de que, no sé, las pizzas son las causantes de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y que constantemente ataca a las pizzas, a las pizzas, a las pizzas, por ponerles un ejemplo, y yo estoy en un estado anímico y psicológico en el cual estoy peleado con las pizzas. Para quien no lo entienda, ¿no? Estoy utilizando analogía de pizza hablando de las mujeres, ¿sí? O sea, si yo tengo un creador de contenido que está hablando y dale, y dale, y dale, y hablando mal de las mujeres, y yo en lo personal, como un hombre, tengo una situación negativa con las mujeres, estoy desequilibrado, estoy mal emocionalmente, no controlo mi ira, no controlo mi enojo, esta combinación del discurso y esta combinación de mi propio malestar con las mujeres va a terminar en situaciones violentas para ellas. Y luego no puedo decir, porque sí lo he escuchado decir, no me pueden culpar por lo que hacen mis seguidores. Oye, compadre, pues es que solo analiza cómo los estás tratando. Aquí nos dice el doctor Aragón, perdón, mientras en México no se regulen estos charlatanes o se compruebe que su contenido afecta. Mira, tienes toda la razón. En México verdaderamente no. A ver, ¿sabes a mí que me llama mucho la atención? Se los voy a comentar. Charles Manson, de manera física, pues se puede decir que no le quitó la vida a nadie. Pero desde Sharon Tate y el caso de Charles Manson y de la familia y todo eso, Estados Unidos consideró que el discurso pudiera ser un factor que desencadene en personas actos violentos. Y es aquí en donde de alguna manera también se le responsabiliza a él de esos actos. Voy a poner otro ejemplo. Hay una película muy buena, por cierto, también se la recomiendo, que se llama Los 7 de Chicago, me parece, que aborda los temas de una manifestación en Estados Unidos en la época en donde Estados Unidos estaba en medio de la guerra de Vietnam. El caso es que en una de estas manifestaciones en donde había varios grupos estudiantiles y creo que también las Panteras Negras, que eran varios grupos antiguerra, estaban, digamos, abogando para que se terminase la guerra en Vietnam, se reunían y hacían mítines y compartían ideas. El caso es que estos 7 de Chicago, ¿no?, fueron llevados a juicio porque en uno de estos mítines se salió todo de control, ¿saben? O sea, de repente, hasta este punto, ¿no?, podríamos decir que de la nada
Toda la gente que fue de manera pacífica al meeting se enardeció y empezó a destruir aquí, a destruir allá y empezaron a romper aquí. Era una turba iracunda. Y llegaron las autoridades y entonces las autoridades tomaron a los líderes, no tomaron a todos los chavos, pero sí tomaron a los líderes y los metieron a juicio. Y conforme avanza el trama, te empiezan a decir que uno, fíjense lo importante del discurso, es que yo no sé por qué la gente todavía no capta este tema. Una de las personas, uno de los líderes de estos movimientos, cada vez que escribía sus discursos o se comunicaba con la gente, no sé cómo se llama, perdónenme, a lo mejor un especialista podría decirme, pero haga de cuenta que no utilizaba las palabras propias, ¿no? O sea, no decía nuestros vasos o mi lápiz, no, describía siempre su discurso como el vaso o el lápiz. ¿No? Cada vez que hablaba con el público siempre decía, no decía nuestra lucha, sino decía la lucha, ¿no? No decía nuestra lucha por la libertad, sino que su estilo de discurso era la lucha por la libertad, no nuestra lucha por la libertad. Y entonces, en ese punto, en ese discurso, él intenta mandar el mensaje de que si es necesario que corra la sangre, en lugar de que manden a los inocentes a morir en Vietnam, él dice o trata de decir que corra nuestra sangre aquí, ¿no? En la ciudad, como diciendo, bueno, pues aquí estamos nosotros y damos la cara. Pero como él no usaba esas palabras, en medio del discurso, en meeting, con la gente enardecida, él solo alcanza a decir, si quieren sangre, pues que corra la sangre. Y eso incitó a la gente lo tomó como un llamado a la violencia, a la revolución, y tómale, se armó todo este caos. Un caos, insisto, que fue llevado a juicio los líderes porque fue abiertamente pues una revolución, ya ni siquiera era manifestación, o sea, fue completamente destructivo y simple y llanamente porque el emisor de un discurso no puso atención en las palabras que estaba usando, no puso atención en el tono en el que estaba diciendo las cosas y nunca meditó las posibles consecuencias de sus discursos y de sus ideas, ¿saben? Yo creo que Estados Unidos, porque bien lo dices tú, mientras en México esto no se considere, pero yo creo que en Estados Unidos ha pasado por muchas situaciones similares y de repente ha analizado el tema y dijo, a ver, esto sí influye porque influye y hay que empezar de alguna manera a regular. En México, a pesar de que tenemos varios ejemplos de esto, aún no se regula. Y yo creo que va siendo tiempo de que se regule, como bien lo dice el doctor en su comentario, mientras en México no se regule, y yo no solo, con todo respeto lo digo, pero no solo limitaría a los creadores de contenido, hasta nuestros políticos, que nuestros políticos de verdad a veces se avientan unos discursos que más parece que nos están enardeciendo y nos están invitando a la violencia misma. Pero bueno, regresando al tema, después de estos ejemplos, otros dos ejemplos importantes, este siempre ha sido un punto polémico aquí en el canal, pero siento que dense chance. Yo los invito a ver de verdad el documental de Jerry Springer para ver si así más o menos entendemos el cómo bombardear a una persona que está desestabilizada emocionalmente, ¿sí? Bombardearlas con discursos violentos va a terminar haciendo que estas personas simplemente terminen estallando. Que la olla de presión ya no aguante y literal todo salga, todo este malestar energético y negativo, todo salga como una especie de bomba de tiempo, así, ¡guau! Lo lanzamos a la fuerza completamente. En parte también hay que aceptarlo, el punto de este en vivo, ¿no? Que no sabemos cómo convivir con nuestros sentimientos negativos. Normalmente los reprimimos, no sabemos lidiar con ellos, queremos pensar que no existen, nos ponemos el yugo de la perfección a nosotros mismos y eso impide que de alguna manera podamos ser saludables emocionalmente hablando. Bueno, saliendo de este paréntesis en donde de nuevo tocamos el tema de que es importante que los creadores de contenido tomemos conciencia y más importante aquellos que tienen, como el señor Temach, una audiencia
que pudiéramos nosotros decir que se está aprovechando de la inestabilidad emocional de sus seguidores. Este señor, este Temach, que tiene una audiencia que ya de por sí pudiéramos decir que algunos de sus seguidores pudiéramos presumir que ya son volátiles emocionalmente hablando, creo que va siendo hora que este señor, pues abiertamente, tome conciencia de su discurso. Y sí, como lo dice el doctor en su comentario, si este señor no va a tomar conciencia de su discurso, creo que es necesario que las autoridades lo hagan, que ya le empecemos a poner atención al hecho de que los discursos mal logrados afectan el equilibrio emocional de algunas personas y que justamente como derivado de estos discursos mal logrados vamos a estar enfrentando cada vez más tragedias en nuestra sociedad. Bueno, el caso es que volviendo a este tema que hoy nos compete de que tenemos que aceptar de que somos un caos, comparando precisamente todo lo que pasó en este programa de Jerry Springer, de cómo los productores ejecutivos aceptan que torturaban, manipulaban, mentían, engañaban y estresaban a sus invitados para que precisamente los programas terminaran en bronca, terminaran en pleito, y cómo esta, digamos, entretenimiento morboso le fascinó a una sociedad norteamericana. Bueno, el programa fue cancelado hasta el 2018. Solo dense cuenta de eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo no duró teniendo muy buena audiencia con este tipo de contenido morboso? Y vuelvo a lo mismo. Todo derivado de que no aceptamos, de que somos caóticos, de que no aceptamos que tenemos un lado negativo, de que no aceptamos que tenemos una polaridad positiva y una polaridad negativa, y al no aceptar la polaridad negativa y trabajar con ella como si fuera algo natural, al no aceptar que verdaderamente tenemos este problema, pues de que abiertamente, híjole, pues tenemos un lado oscuro con el que muchas veces no sabemos convivir, esto puede degenerarnos como sociedad. Estamos hablando que en un principio el no aceptar nuestra polaridad negativa nos genera traumas y nos genera evidentemente frustraciones, y para muchas personas también nos genera depresiones, ¿no? Porque nos pusimos este yugo de ser perfectos. Pero luego en un análisis un poquito más alto, el no aceptar que tenemos estas condiciones negativas en nuestro ser termina impactando en nuestra relación social, ¿no? En general. No queremos aceptar que somos capaces de hacer daño, que somos morbosos, y de que a veces nosotros alentamos discursos, o que a veces nosotros volvemos estrellas y volvemos a miembros de la farándula y programas que son nocivos y tóxicos. Por ejemplo, la Casa de los Famosos, ¿no? Esta última Casa de los Famosos. Bueno, yo no vi el programa, no acostumbro a ver esos programas, pero sí te vas enterando de todo el escándalo. Y, por ejemplo, todo el estallido que generó el personaje de Adrián Marcelo, toda la audiencia que generaba precisamente este tipo de programa, es muy parecido a lo que pasaba con Jerry Springer. Y que nosotros, a pesar de esto, como sociedad, no aceptemos de que hay algo mal en nosotros mismos. O sea, que como sociedad puede ser que no estemos haciendo tan bien las cosas. De que a lo mejor es momento de que nosotros aprendamos a aceptar la idea de que a lo mejor en este ejemplo que les ponía al principio de las películas de extraterrestres, de cuando nosotros, el héroe de la película trata de convencer al extraterrestre, ¿no? De que hay humanos de los cuales todavía vale la pena, o por los cuales todavía vale la pena luchar. A lo mejor es momento de empezar a poner en duda si pertenecemos a ese grupo de humanos. Y no pertenecemos al grupo de humanos por el cual los extraterrestres llegaron a nuestro planeta y quieren de alguna manera aniquilarlo. Somos caóticos. De una manera gentil y saludable, yo podría decir que no es malo aceptar nuestro caos. No es malo aceptar que, sin importar la edad que tengamos, nuestras emociones siguen tan volátiles y efervescentes como cuando teníamos 13 y 14 años, y que todas estas emociones nos llegaron de golpe. De una forma inocente y saludable, aceptar de que no somos perfectos y que no tenemos por qué ser perfectos,
puede evitarnos malestares con nosotros mismos. A veces no nos queremos, no nos apreciamos. A veces por eso estamos en una constante lucha de demostrar y de probar, pero no al mundo, a nosotros mismos que valemos algo. Simplemente porque no somos capaces de apapacharnos y decir, bueno, ni modos, o sea, este, lo dirían los religiosos, perfecto solo Dios, a mí no me tocó ser perfecto ni nada, pero nosotros nos presionamos demasiado y eso puede ser que nos genere más inestabilidad de la con la que podamos convivir, ¿no? A veces, insisto, hablando el tema de manera inocente y de manera positiva, no aceptamos todo este caos que habita en nosotros y eso también nos limita como seres humanos. No nos vemos como las personas que somos. Pretendemos ser perfectos, pretendemos ser los buenos y cuando fallamos nos castigamos y nos reprochamos muchísimo, muchísimo. O sea, nos reprochamos más de lo que nos reprocharía la sociedad. Y muchas veces, insisto, culpamos a la sociedad por estas etiquetas, pero muchas veces también esas etiquetas vienen en nuestra mente, por la educación que nos dio papá o mamá, por la religión con la que crecimos, porque crecimos en un ambiente, digamos, en la escuela insaludable, porque crecimos con las presiones de los profesores, porque, no sé, porque vimos un programa y pensamos que esa era la vida real. El caso es que nosotros nos ponemos estos pesos de más sobre nuestras espaldas y no sabemos cómo convivir con ellos. Pero ya ahora abordándolo en un tema extremo, también tenemos que aceptar que no somos los buenos si seguimos alimentando conductas nocivas sociales. Un poquito es lo que yo trato de hacerles entender que a muchos les molesta, ¿no? Cuando yo hablo de la deuda social, de la deuda histórica de los hombres, con el tema del feminismo y del machismo y que muchos se enfadan. Es que yo no lo hice. No, bueno, pero es que entendamos que en el reconocimiento que en el pasado las cosas se hicieron mal, a lo mejor los hombres de hoy podamos prevenir seguir alimentando cierto tipo de conductas nocivas. Que por cierto no está pasando, ¿no? Sí existen hombres que están luchando precisamente contra el patriarcado, contra el machismo, contra estas conductas nocivas, pero los demás, al no hacer este pequeño análisis que no afecta en nada, ¿no? Este pequeño análisis, cada uno dentro de sus propias conductas, pues más parece que siguen alentando cierto tipo de acciones nocivas para nosotros y para la sociedad, en lugar de corregirlos. Insisto, porque no aceptamos que tenemos una polaridad negativa, ni a nivel personal ni a nivel social. Yo creo que si hoy le preguntases a las personas, no, pues, ¿por qué veías el programa de Jerry Springer? O si hacemos un análisis de la cultura norteamericana y dices, bueno, ¿por qué un programa tan morboso y tan cruel tuvo tanto éxito? Pues porque a la gente le gustaba. Y entonces ahí tenemos que aceptar que la gente también es cruel y es morbosa, que lo somos. Solo reconociendo lo que somos, vamos a poder de alguna manera trabajar en ello y superarlo. Es importante también que seamos inteligentes en entender qué contenido estamos consumiendo. No solo basta, en mi pasado decían, hay que leer libros. Bueno, tampoco no solo basta con leer libros, hay que saber qué lecturas estamos consumiendo, qué discursos estamos escuchando, cuáles nos están ayudando y cuáles nos están afectando, y eso también como sociedad no lo estamos haciendo. Entonces, caray, dice, la live termina. Ay, caray, caray, caray. A ver, espéreme tantito. Ahí está. Muy bien, perdónenme, es que se atoró el celular. Bueno, al final de cuentas, yo solo quería tocar estos temas y hacer este en vivo. Y precisamente, insisto, hacer este en vivo así tal cual, sin ningún tipo de edición, probablemente equivocándome y lenguándome la traba. Porque sí, de verdad me quedó muy clavada esta idea que yo les compartí en otros videos, ¿no? Para la gente como de acá, para los que de repente tomamos un celular, abrimos un canal y empezamos a opinar sobre ciertos temas, qué fácil es pretender ser, qué chido, qué chidos piensan, ¿no? Qué chingones son ellos, qué inteligentes, qué brutos, ¿no? Nunca se equivocan. Pero eso es pura ficción, ¿no? Es pura ficción. Al final de cuentas, lo que he dicho siempre, 10 minutos al día, grabarte con un tiempo considerado de estudio, de preparación, de análisis,
Cualquiera puede grabar un video y parecer perfecto, pero no somos perfectos. Ni los que están del otro lado del celular, ni los que estamos de este lado del celular. Y por eso quise hacer este en vivo, porque he hablado mucho de eso y era hora de arriesgarme a conocer. Ni los que están del otro lado del celular, ni los que estamos de este lado del celular. Y por eso quise hacer este en vivo, porque he hablado mucho de eso y era hora de arriesgarme a contar la edad que tengamos, pues unos adolescentes que de alguna manera están reviviendo o están reconstruyendo, nos estamos reconstruyendo día a día cada vez que nos despertamos. Aceptar que vamos a seguir fallando, aceptar que somos personas negativas y que somos personas positivas. En pocas palabras, aceptar que simplemente somos personas caóticas. Creo que de todas, y lo digo de corazón, de todas las etiquetas sociales que hoy en día estamos tratando de retirar de nuestros pensamientos y de nuestras doctrinas, para mí la etiqueta social más importante de erradicar para todos nosotros es la pretensión y la creencia de que debemos y estamos de alguna manera obligados a ser perfectos, a cumplir con las expectativas de todos, a imponernos expectativas imposibles de alcanzar y luego castigarnos por no haberlas alcanzado. Creo que debería de ser, de verdad, la etiqueta que deberíamos erradicar completamente de nuestro pensamiento. Hoy, pues como les dije, vi Intensamente 2, me gustó y me sentí reflejado, y eso que yo ya no tengo 13 años, y me sentí reflejado porque la verdad es que a mis 38 me sigo sintiendo así de confundido, me sigo sintiendo así de positivo y también a veces así también me afecta lo que es la ansiedad de vivir. A veces mi mente me traiciona, a veces mi mente me empuja, a veces soy mi mejor amigo, a veces soy mi peor enemigo. Y ¿saben algo? Creo que todos estamos en esa situación y está bien estar en esa situación. Y es hora de que aceptemos que seguimos siendo humanos mutantes, me refiero al hecho de que estamos cambiando constantemente y que no tenemos ni por qué esperar de nosotros mismos ser perfectos, ni tampoco tratemos de obligar a la gente a alcanzar una perfección. Que seamos honestos, en este mundo vamos a partir de él y nunca, nunca será alcanzada. Bueno, pues este fue uno de los en vivos. A lo mejor me aviento más. Fíjense que me gustó, estuvo chida la interacción. Tampoco pretendo quitarles mucho tiempo de su dominguito, precisamente para que se vayan a descansar, para que empiecen la semana. Ay, qué difícil es empezar la semana, pero para que empiecen la semana con mucho ánimo y aprovechen lo que les queda del domingo. Pero de verdad me voy con esta reflexión. ¿Saben algo? Ya pasamos mucho tiempo en esta sociedad castigándonos por lo que no podemos ser, ¿saben? O castigándonos por nuestra propia humanidad de cajón va a estar ahí. Sentimientos negativos, positivos, errores, aciertos, fallos, temores, voluntades, incertidumbres, todo eso viene con el paquete de ser un ser humano. Creo que es momento de que nos dejamos de castigar por ser seres humanos. Y es momento de amarnos y querernos tal cual como los seres humanos que somos. Dejemos de pretender ser perfectos. Nadie lo va a hacer. Dejemos de imponernos cuotas que tenemos que alcanzar porque nunca las vamos a alcanzar. ¿Y saben por qué? Porque quienes se ponen las peores cuotas en esta vida siempre somos nosotros mismos. Para nosotros mismos no somos suficientes y eso no debería pasar. Siéntanse orgullosos de cada meta lograda. De cada error cometido, saquen lo mejor posible. No se castiguen de más. Aprendan a quererse y a valorarse. Y siempre estemos abiertos al aprendizaje. Siempre estemos abiertos a la evolución. Si no han visto Intensamente 2,
vayan a verla, está muy buena y creo que van a entender mucho de lo que traté de decirles en este video. Espero haberlo logrado de forma correcta. Si no han visto el documental de Jerry Springer, está en Netflix, vayan a verlo y asómbrense como yo, son solo 2 capítulos, no les va a llevar mucho. Y saben algo, yo les recomendaría que cada vez que vieran alguna película o cada vez que vieran uno de estos documentales, traten de hacer una reflexión, de reflejar su propia humanidad en ellos y de preguntarse de alguna manera, esto de alguna forma, ¿cómo se podría relacionar conmigo? ¿Cómo se podría relacionar con mi crecimiento? De todo nosotros podemos sacar alguna enseñanza. Yo siempre les recomiendo estas películas, les recomiendo mucho estos documentales, les recomiendo mucho estos videos, porque yo reflexiono mucho de eso y lo transporto a la vida cotidiana. Y a lo mejor es un ejercicio que a ustedes también les podría servir. Y si no, simplemente va a ser cultura general y siempre será bueno tener cultura general. Yo soy el Dingo Idol, me quiero despedir. Muchísimas gracias por haberse quedado en este en vivo. Déjenme sus comentarios, todo lo que quieran opinar. Pero sobre todo, quiero desearles muy bonita noche, mucha paz, mucho amor. Para todos los hombres que ven este video, dejen de temerle a la deconstrucción. Trabajemos para ser mejor en esta sociedad. Para todas las chicas que vean este video, sigan avanzando, sigan evolucionando. Traten de no cometer los errores que nosotros como sociedad masculina cometimos. Y para todos los seres humanos, amigos, amigas y amigues, quiéranse mucho, valórense mucho, no se autoimpongan ningún tipo de etiquetas, no se castiguen por ser seres humanos, aunque intenten perfeccionarse poco a poco, entiendan, la perfección nunca será alcanzada. Hasta luego, psicólogo, doctor. Es Hazael el nombre, ¿verdad? Hazael Aragón. Doc, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, se me fue el avión. El libro, Happycracia, nos lo recomendó el doctor. Si apenas te acabas de unir al video, Happycracia, búsquenlo. Y, pues no sé, leamos más lecturas. Si tienen más libros que nos puedan servir para crecimiento humano, recomiéndonoslo y con todo gusto lo vamos a comentar aquí para que todos lo puedan. Miren, nos dicen que está en audiolibro. Happycracia en YouTube, audiolibro. Nos lo recomienda el doctor Aragón. Búsquenlo, dense la oportunidad, yo lo voy a buscar y cuando ya todos lo hayamos leído, vamos a comentarlo. De hecho, estaría padre que el doctor nos ayudara a entenderlo. Si hay alguna situación en especial que él nos diga, oigan, pues, que nos lo escriba por mensaje y con gusto lo buscamos y abordamos ese tema en particular. Si no, aviéntense el audiolibro. Y si son como nosotros, que se les facilita mucho más el hecho de leer, busquen el libro. Bueno, a mí me gusta más leer que los audiolibros, pero va para todo, va para todo. Audiolibro en YouTube, Happycracia, y si no, búsquenlo en su editorial favorita. Y sí, ya nos dijo el doctor que sí le entra. Entonces, vamos a darnos un tiempo considerable para ver el libro, para considerarlo. Y una de esas, doctor, pues lo invitamos aquí en un en vivo y para platicar acerca del tema, si le parece bien. Me voy. Mucho cariño, mucha paz, mucha evolución. Soy el Dingo Idol y los quiero mucho.